Muy buenos días, gracias por estar aquí, acompañarnos en este espacio, tiempo y que queremos aportar algo a tu vida, a nuestra vida también. Hoy vamos a hablar de un concepto muy importante en la historia del ser humano que es eudaimonía. Y para este concepto nadie mejor para explicarlo, para ayudarnos a comprender que Chepe, un educador nato desde hace muchísimos años, asesor y mentor de instituciones, de personas, de directivos. Él nos puede hablar un poquito de este tema, sobre todo en este escenario en donde llevamos ya un año, 3 meses de incertidumbre. Chepe, bienvenido a este tu espacio, tu casa. Es una alegría tenerte con nosotros. Gracias, Alfredo. Pues aquí estamos, ¿no? La palabra eudaimonía es un término excesivamente viejo, Por ¿sí? favor, ¿hace cuánto? Es un término generado en el siglo V antes de Cristo por una persona tremendamente conocida a la cual siempre hacemos referencia cuando hablamos de cultura, que se llama Aristóteles, ¿sí? No es otra cosa, eudaimonía no es otra cosa que la teoría de la felicidad, la teoría de la plenitud. La teoría que tiene un objetivo muy claro. ¿Cómo hacemos, si tomamos el término etimológicamente hablando, cómo hacemos que nuestros demonios actúen bien? Es decir, no nos frieguen, no nos perjudiquen o nos perjudiquen lo menos posible. No estamos planteando que se eliminen los demonios, no existe ese concepto. Esos demonios siempre van a estar con nosotros, nos van a acompañar. La diferencia está en cómo lo sepamos educar, cómo aprendamos a trabajar con ellos. Claro. Y Chepe, ahí es donde la educación jugaría un papel importantísimo, por por descontado, supuesto, ¿no? esencial. ¿Cuáles serían nuestros demonios, digamos, en términos generales? Híjole, pues es que hay muchos y varían. Hay demonios que vienen heredados de nuestra época más prehistórica, ¿no? Hay miedos que cargamos desde que éramos Pithecanthropus o Australopithecus o Homo sapiens, es decir, desde que éramos seres de la naturaleza más primaria. Y no hay que olvidar que somos el ser, técnicamente el ser más débil de la naturaleza, pero somos el ser más inteligente. Es decir, lo que compensa nuestra debilidad es nuestra inteligencia. Y este es un fenómeno que no hay que perder de vista nunca. ¿No? Y que es necesario en estos momentos, sobre todo. Por descontado, es que si dejamos de ser seres inteligentes, hemos perdido nuestra esencia. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué queremos esa inteligencia? ¿Qué vamos a hacer con esa inteligencia que tenemos? ¿Sí? Y te decía, tenemos males, miedos ancestrales. ¿Sí? El primero de ellos es el miedo a la muerte. Ese lo aprendimos desde nuestra propia existencia y lo hicimos mítico, ¿no? El principio a la muerte y a la vida. ¿Sí? Es curioso cómo estos hombres primitivos hacían de la vida una divinidad. Las primeras imágenes divinas que conocemos son las famosas Venus, ¿sí? La Venus de Willendorf. ¿Por qué? Pues porque en su concepción tan primaria, la mortandad de la casa, se identifica con un signo que es la sangre. Y este ser muy primitivo tiene al lado una persona que sangra y no se muere. Es divina. Es algo misterioso. Bueno, desde esa concepción del mundo de la vida y de la muerte hasta el siglo XXI, donde yo creo que en el camino tenemos todas estas males que los psicólogos nos han planteado una y mil veces, la frustración, la ansiedad, el estrés, ¿sí? Pero creo que también tenemos otros demonios que son propios del siglo XXI, que nadie vivió y que nosotros estamos empezando a vivir. Yo estos males los llamo las tecnopatologías. Por favor, cuéntame algo de esto. Sí, son los males que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo,
¿qué pasa cuando yo me olvido a mi móvil, de mi móvil? Se me produce una intranquilidad, ando con un estrés, un temor. Ese es un demonio que se llama la nomofobia. Claro, que tiene que ver con la actualidad. Y tienes razón, Chepe, en el sentido, fíjate de que nos sentimos desprotegidos, desconectados, todo eso, Claro, 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 pero todos vivimos también el síndrome del WhatsApp. claro. ¿Cómo interpretamos toda esta idea del WhatsApp, no? Pensamos que es la comunicación, que soy la gran relación, ¿sí? La capacidad de comunicación. No es verdad. Y ya no hablemos del síndrome Facebook. Claro. Yo conozco personas que creen que la autoestima está en el Facebook. Oye, y los amigos también, también hay personas que Claro. piensan, claro. Y otro fenómeno que me preocupa muchísimo, que he visto hace muchos años, en mi época, los ejecutivos presumían del reloj, del encendedor que se ponía encima de la mesa para hablar de un buen estatus y una buena posición económica. Hoy hay un narcisismo digital, ¿no? Pongo encima mi celular para que todo el mundo sepa que el que yo traigo vale, y hablamos de fortunas, ¿eh? Y recuerdo, Chepe, que en la época, por ejemplo, del oeste, era la pistola, la Claro, que se ponía en claro, la mesa, claro, por claro. descontado. Cada época tiene su momento, ¿sí? Y yo creo que aquí es donde esto que la sociedad actúa muy inconscientemente es algo que debemos de ponernos a analizar, que debemos de aprender para saber qué vamos a alcanzar con ello, ¿no? Yo no soy un o sea, soy un gran defensor de lo que significa toda esta tecnología, pero tengo claro un principio. Para mí esta tecnología es un medio, no es un fin. Y me preocupa como educador ver que hay muchachos, gente joven sobre todo, que es a quien le afecta más todos estos demonios, ¿sí? Porque a los otros ya han ido envejeciendo con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí? A esta gente joven que le llegan sus grandes y primeros demonios, pues nadie se preocupe de encauzárselos, ¿no? Y esto se convierte en un serio problema que genera o que impide, por llamar de alguna manera, alcanzar plenitud. Claro, sí, y estoy entendiendo que el apego que tenemos y la distorsión de realidad en la tecnología puede ser un demonio. Claro, somos una sociedad tan consumista que pensamos que mi coche es mi yo, que las cosas son mi yo. Por descontado, las cosas tienen una parte de proyección de mi yo, pero son proyección, no son mi yo. Claro, no soy Pero yo, de hecho. hay individuos que creen que ese es mi yo, ¿no? Claro, pero fíjate que llego a identificarme tanto con las cosas o la tecnología Claro, que creo que si las pierdo, se lastima, es como si me lastimara a mí claro. mismo, perdiera yo. Claro, Y a mí lo que me preocupa es que yo creo que el gran valor de la inteligencia y el gran valor de la educación es hacer que logremos una vida plena, o sea, una vida de satisfacción, ¿sí? Una claro. vida donde, digamos, sepamos solucionar problemas, donde encontremos la idea adecuada en el momento adecuado, donde podamos encontrar una forma de comunicarnos con los demás, pero una forma de comunicación emotiva, cercana, próxima, ¿sí? Estamos olvidándonos algo. Yo recuerdo haber trabajado contigo alguna vez. Estamos olvidándonos de tocarnos. Y de Y tocarnos es contactar, fundamental. y de contactarse. Claro. Y yo creo que esto genera los demonios del siglo XXI, ¿no? Ahí están los demonios del siglo XXI. Y entonces los demonios, Chepe, que han sido ancestrales e históricos, son, y lo estoy entendiendo como esos temores, esas limitaciones del ser humano que están en todas las razas, han estado en todos los tiempos, son como parte Claro. biológica.
por descontado. Todo individuo carga, es más, todos tenemos esto, tenemos que aprender a vivir con él. claro. Hay un personaje tremendamente interesante, que es el creador en términos modernos, de este concepto de eudaimonía, que es un filósofo, psicólogo, doctorado en la Universidad de Harvard y ex profesor en la Universidad de Harvard de origen israelí, que se llama Tal Ben Hassar, que plantea que vivimos una sociedad donde lo curioso es que no hemos aprendido a ser felices porque no hemos ejercitado ser felices. Interesante, claro. Pero entonces implicaría un ejercicio de voluntad, el querer y ser feliz siempre. Claro, implica muchos elementos. Primero implica saber de dónde nos va a venir o cómo nos llega esta idea de plenitud. Y esto es importante, Alfredo. ¿Sí? ¿De Nosotros dónde viene, Chepe? tenemos, ¿De dónde viene la idea? nosotros tenemos tres grandes orígenes, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Por un lado tenemos nuestra genética, Innegable, ahí está presente. pero una genética que no solamente forma parte de nuestros padres y herencias, hay también una genética de pueblo, de cultura, por llamarlo de alguna manera. Hay pueblos que son más trágicos que otros, ¿sí? Venimos también, o tenemos también elecciones personales, es la libertad, la capacidad de decidir, y un elemento que se llama el entorno, ¿sí? Lo que es interesante en esta teoría que plantea Ben Sahar es la parte proporcional, en donde él dice, bueno, yo manejo unas proporciones que se pueden modificar en pequeñas proporcionalidades, no siempre es exacto, depende de cada individuo, pero que están rayando este concepto. Una herencia genética, estamos hablando casi del orden del 50%. O sea, la mitad de lo que nos Así es, conforma. de lo que somos, de donde vamos, procede de nuestra genética. Esto explica por qué para nosotros es tan importante nuestros padres, la familia, la estructura. Ahí es donde arrancamos, es Claro. donde se disparan nuestras potencialidades, ¿no? Un 40% es selección personal y un 10% en entorno. Pon tú que algo pueda modificarse, pero estamos hablando que sería 50-50, 40-60, pero en torno a estos términos. El punto importante, Alfredo, para mí, en todo este análisis, es que para que nosotros podamos encontrar un camino, lo primero que debemos de encontrar, lo primero que debemos de tener claro es descubrir, en griego se llamaba eunoia, ¿sí? Es decir, cosas bellas que nos mantengan la mente sana. Qué interesante concepto, Chepe. Cosas bellas que nos mantengan la La mente mente sana. sana, ¿Cuánto sentido tiene esto? ¿sí? Si yo no parto de ahí como primera gran concepción, va a ser muy difícil que yo pueda caminar. Y el segundo elemento importante es que tengo que aceptar que los demonios, estos generales, digamos, la tristeza, la ansiedad, el estrés, la frustración, etcétera, forman parte de mi propia existencia y tengo que aprender a vivir con ellos. Son innegables, Chepe. Así es, son inalienables, no se los puedo transmitir a nadie. Están conmigo, forman parte de mí. Y esto quiere decir algo muy terrorífico, pero muy real. ¿Cuándo se van? Cuando yo me vaya. Nos Cuando vamos yo, juntos. así es, nos vamos juntos. Llegamos juntos y nos vamos juntos. Claro. Entonces yo creo que esta es una parte importante que todos debemos de preguntarnos. Uno, ¿dónde están mis pensamientos? ¿Sí? ¿Dónde está mi mente eunoica? Claro. Es que fíjate lo que estás comentando, Chepe. A mí me da la impresión de que así como la oscuridad es la ausencia de luz, puede ser que el malestar sea la ausencia de bienestar, porque nos las pasamos mucho tiempo en la tensión Claro. y la mente. ¿Por qué decimos, Alfredo, que el amor es importante?
porque nos genera un olla. Claro, por todos los estados que nos provoca, por Claro, no tiene otra razón, no tiene otra explicación. claro, 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 claro. Es el momento en el que más pensamientos bellos tenemos. No conozco a ningún chamaco que empiece a descubrirlo que no vaya a buscar y fusilarse un poema, Ay, que por no busque un supuesto. regalo para, o sea, que no tenga pensamientos bellos Claro, hasta aprendemos a y que cantar su, y a bailar, Chepe. así es, y que Claro. su cabeza no esté actuando en el plano más hermoso del mundo. ¿Te imaginas lo que sería si eso fuera el dominio de la vida? No, será maravilloso, porque fíjate que puede ser que los encontremos y los tengamos más cerca de lo que imaginamos, Chepe. Claro, pero tenemos necesidad de tener un marco de referencia. ¿Cómo sé yo que algo es hermoso y bello? Si no conozco lo contrario, va a ser muy difícil. Hay una cosa que plantea Ben Sahar, perdón, que me parece interesantísimo. Él dice, necesitamos emociones negativas. Como para equilibrar, Chepe, como para Claro, para valorar y descubrir apreciar. las otras. Claro. Y me parece una cosa impresionante cuando él dice que solamente los psicópatas están fuera de las emociones negativas. Fíjate. Bueno, hay una teoría que Claro, la gran revela pregunta eso. que tendremos que hacernos es qué tanto este modelo social en el que estamos no nos ha hecho psicópatas. O con rasgos, por lo menos. Bueno, por eso, obviamente, estamos haciendo Claro, un claro, claro. genérico, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto interesantísimo, de, no solo de análisis, sino es una especie de hipótesis primaria para a partir de ahí empezar a construir, ¿sí? A construir, en mi caso, en mi opinión, un modelo educativo, porque es lo que históricamente he trabajado. Pero esto también lo puedo llevar al mundo de la empresa, Y ¿sí? más hoy, que están necesitados tanto Por, las descont instituciones. por Claro, descontado. Si algo tiene el valor, decían en los años 40 de la guerra, es que unifica por igual a los ricos y a los pobres. O sea, una guerra destruye por igual al que tiene que al que no tiene. Vámonos. A partir de ahí construye así. Si algo nos ha mostrado este COVID, es que nos trató a todos por igual. Nos llevó a una justicia igualitaria, ¿no? totalmente, totalmente. Y ahí es donde tenemos un gran arma para crecer. El problema importante aquí es que para crecer, para alcanzar esa plenitud, yo no puedo esperar a que otro me lo dé. El proceso es mío y de nadie más. Es decir, yo soy el sujeto único e irrepetible en este proceso eudaimónico. Y no le puedo echar la culpa a nadie. A nadie. Solamente a mí mismo y en teoría pondría entre comillas lo de la culpa. ¿Sí me explico? Tengo que aprender a vivir con todas estas condicionantes. El modelo es muy claro. Cuando yo logro salir ante una problemática demoníaca y logro dominar, la satisfacción de sentirme lleno, de estar pleno, es total. Es el acto quizá más hermoso. Yo le preguntaría a los jóvenes bueno, y a los no tan jóvenes que hagan un análisis y digan, ¿qué es más importante desde el punto de vista de plenitud? Cuando ya te dijo sí o el proceso hasta que te dice sí. O ambos, Chepe. No, O por ambos. descontado, al final estamos en la unión. Pero, Claro. pero desde el punto de vista de la intensidad, hasta que aparece el dominio, es una riqueza inmensa. ¿Por qué? Porque para dominar a estos demonios se necesitan dos cosas, Alfredo. ¿Cuál es? Esfuerzo Total. y voluntad. Seguro, seguro, Chepe. Nadie te lo regala.
tienes que meterle estos dos paquetes. Y tú y yo sabemos, porque lo hemos hablado mucho, como por ejemplo decimos que el gran olvidado en el proceso educativo a nivel mundial, en México por descontado también, es habernos olvidado de educar la voluntad. Y a lo mejor por todo eso estamos pagando lo que estamos pagando, ¿no? Claro, porque mira, desde el inicio de la conversación siempre como que queda claro que la posibilidad de ser feliz también es un ejercicio de voluntad. O sea, para poder Claro. ser feliz tengo que querer ser feliz. Hay que practicar. Interesante practicar, por supuesto. Nadie se sube al podio de las medallas si antes no se ejercitó. Definitivo. En cualquier aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae tanto el fútbol? Porque demonios, fracaso y acierto están siempre juntos. Y en fracciones de segundo pasan de un lado al otro. La pelota que fallé y no entró, la pelota que acerté y entró. Y eso nos encanta. ¿Por qué no sé? Porque forma parte de nuestra vida. Claro, Sin querer queriendo, ahí estamos desfogando todo lo que se nos ocurre y algo más, ¿no? claro, Si no, no claro. tendría el éxito que tiene el deporte en general, ¿no? Sí, no, inclusive los conciertos, los eventos culturales, Ah, todo esto. la música, todos estos elementos que curiosamente no son tangibles, pero que forman parte de esta armonía que necesitamos, ¿no? Frente al odio, la respuesta es el te quiero, no hay vuelta de hoja. Chepe, Pero amor y odio caminan en el mismo plano, ¿eh? claro, 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 van en la misma línea los dos. Claro, pero ojalá me lo hubieran dicho cuando yo tenía 14, 13 años y empezaba a debutar en aprender del amor. Claro, nos hubiéramos evitado algunos problemillas por ahí. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si me Claro, hubieran dicho que amar y odiar están en el mismo plano? claro. Pero no me lo dijeron. Y que la vida tiene tanto luz como oscuridad, que es Claro, parte de la claro, y vida. tardamos algunos 30 años en descubrirlo, 40 años, 50 años, o sea, Y por, e- nuestro proceso, y o por no ensayo y terminamos error. todavía de descubrirlo. Y por ensayo y error, Chepe. Claro, claro. Y no digo que el ensayo y error no se vaya a seguir dando, se va a seguir dando, pero siempre será más fácil si me prevengo. Lo que yo no conozco es a nadie que vaya a sacar, a saltar, no sé, 5 metros con pértiga que antes no haya ensayado. O sea, que llegue, agarre la pértiga, pum, salte y salte 5, 10, eso no lo conozco, ni creo que lo voy a conocer nunca. Y en la vida es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, claro, Chepe. Y aquí es donde me parece a mí que tenemos que hacer cambios, ¿no? Es decir, donde tenemos que empezar a plantearnos un nuevo siglo, una nueva forma de ver la vida, ¿sí? La pregunta es si tenemos armas para ver esta nueva forma de vida, o si las pequeñas armas que nos han aparecido las seguimos usando o las volvemos a tapar con la olla. Por ejemplo, todos hemos aprendido a tener que hacer un esfuerzo. De entrada, para llevar la mascarilla. Claro, De claro. entrada, para vivir. Por supuesto, Chepe, tienes toda la ¿Sí? razón. Claro, ¿Y ahora qué va a pasar? Rompemos y nos quitamos la ley de esfuerzo y regresamos a la ley del mínimo. claro, Ese es un elemento que hay. Y hacer ese esfuerzo implica la voluntad, es decir, implica querer. claro, Chepe. ¿Sí? Claro, ¿Y claro. qué vamos a hacer? Pero fíjate, ¿Lo vamos a tapar o abrimos lo que a partir de aquí se nos abre, ¿no? Yo creo que este es el punto central, Alfredo. Yo creo que el punto central está en que a mí me enseñaron, bueno, me pretendieron enseñar, después aprendí otras cosas por descontar, que la vida era como una especie de línea recta. Pum, 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 pum.
yo aprendí que la vida es una montaña rusa emocional. Muy buena definición, ¿eh? Muy buena definición. Y entonces, pues unas veces para arriba, otras para abajo, y dale que te pego, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí empieza parte de por qué nuestros demonios nos golpean, ¿no? Lo grave de esto muchas veces, Alfredo, es que esta problemática que está en nosotros, cuando compartimos la vida, se la transmitimos al otro y le pedimos que nos la solucione. Resuélvame usted lo que yo no puedo resolver. O sea, tú haz, por arte de magia, que yo no sienta frustración. Pero fíjate, de acuerdo a lo que O estábamos. ansiedad, o llámale lo que tú Claro, quieras. claro, pero fíjate lo interesante, es como si lo rechazáramos, Chepe, como si lo No, claro, negáramos, nos da pánico. claro, pero al hacerlo estamos negando y rechazando parte de nosotros No, mismos. claro, es que estamos negando la esencia del ser humano. Claro, totalmente. Por eso es preocupante. Por eso hay que decir, espérame, hay que entrarle al toro. Pero ¿cuántas personas tú y yo no conocemos que han transmitido esto? Lo agarran y ahí está en tu paquete. Claro, Ahora usted resuélvame. Y ya me estás pidiendo, me estás obligando a hacer, yo le llamo a eso la misión imposible. de entrada. Yo no puedo hacer eso. Y entonces la respuesta de quien me obliga a esto es muy simple, eres incapaz. Tú no sabes. Es decir, hay que denigrar, hay que tirar para abajo. ¿Y cuántas de estas cosas no conocemos, Alfredo? Muchos, muchos, desafortunadamente. Sí, claro. Por eso mi grito es, hay que replantearnos. Y no es mi grito lo grita mucha gente, ¿sí me explico? O sea, yo he leído a mucha gente, porque a mí esto me interesa, he leído a mucha gente que hace el mismo grito que yo. Replanteémonos, Claro, busquemos una, dice José Antonio Marina, una inteligencia que no esté tan fracasada. Le demos un giro a nuestra inteligencia para poder hacer cosas que nos logren plenitud, que nos logren felicidad. Y eso es un proceso 100% individual. No existe la posibilidad de que lo haga el recorrido con otro. claro, claro, Chepe, claro. Puedo llevarlo como compañero de recorrido. Puedes acompañar o ser Así es, acompañado. así es. ¿Sí? Pero no puedo hacer que el otro elimine. Y esto es un problemón, porque tenemos infinidad de seres que cargan con esto. ¿Sí me explico? Y se puede llevar a los planos más chiquitos, ¿no? Claro. A los planos más altos, no me importa, o sea, la variable es inmensa, pero la realidad es la misma. Claro. Chepe, comentaste de Tal Ben Shahar. Me gustaría muchísimo que nos explicaras un poco más de él y su trabajo, sobre todo. Bueno, él trabajó 25 años en la Universidad de Harvard dando cursos a los estudiantes de Harvard sobre el área de inteligencia emocional, sobre bienestar emocional, sobre eudaimonía. ¿Sí? Después ha fundado su propio instituto y hoy es un personaje en donde basta simplemente con entrar en Internet, gracias a Dios, ¿sí? Y hay material de él. Qué maravilla. Esa es la gran maravilla del siglo XXI que vivimos. Claro, Yo no necesité pagar X cantidad de dinero para escuchar a Ken Robinson. Lo pude escuchar gracias al Internet, el medio. qué maravilla. Aquello del medio es el mensaje que decía Manduja, ¿no? El medio. Lo mismo puedo hacer con Ben Shahar. ¿Qué plantea él? Él plantea cosas que son muy interesantes de análisis, Alfredo. Dice, lo primero que tenemos que aprender es que todo lo que yo haga del ser humano, por esta debilidad
de naturaleza que tengo implica esfuerzo, implica voluntad. Las cosas no vienen dadas porque sí. Y esto lo tenemos que saber, ¿sí? Todas las cosas no nos vienen dadas, nos las tenemos que ganar. Por eso hemos sido el ser dentro de la naturaleza que más ha evolucionado. Todos nos lo hemos tenido que ganar. Claro. Contra los mamuts de la naturaleza, ¿no? La fortaleza de un animal contra el ser humano. Sí, pero el ser humano tenía una gran virtud, su cuello recto, y le permitía prever el peligro. ¿Cuánto de este no saber prever el peligro nos ha llevado a grandes broncas? Claro, por supuesto. Pero está en nosotros. Entonces, a mí me parece ese un concepto muy interesante. Como me parece muy interesante el planteamiento que él dice, hay que aprender a simplificar las cosas. ¿Sí? Es decir, yo tengo que saber qué es lo que es importante para mí y a partir de ahí concentrarme en ello. Y lo que es importante para mí no es exactamente lo mismo que es para ti. Vamos a coincidir en muchas cosas, pero no es el total. Nunca hay el total. No hay el quítate porque yo ya te di, ¿sí? Mis cosas, ¿sí? Es lo tuyo y yo, ¿sí? Tú y yo, en ese caminar, como los dos pies, por llamarlo de alguna manera. Claro. Quizá por eso la vida siempre lleva dos, porque como es tan compleja, bueno, pues hay que llevar en qué apoyarse, ¿no? ¿Sí? Pero me parece fundamental, yo creo que todo el proceso educativo, por lo menos el primario, el fundamental, debería de estar enfocado a que yo aprenda qué es lo que es importante para mí. Con qué elementos voy a lograr lo que yo quiero hacer de la vida. Claro, y sobre todo, Chepe, en esta proporción nueva de dedicarnos más y poner más atención a todo aquel aspecto de belleza que nos genera bienestar, ¿no? Claro, claro. Pero para que esto pueda pasar, dice Ben Shahar, necesitamos una cosa importantísima. Necesitamos tener tiempo. Es Claro, decir, necesitamos pensar, descansar para pensar en estas cosas que son importantes. Es decir, frente al camino del negocio tiene que estar siempre presente el ocio. O lo que es lo mismo, preocúpese de aquel que te diga que siempre está trabajando. por supuesto. Eso ya estamos hablando de otros aspectos, Chepe. Claro, yo necesito descansar y descansar no es nada más dormir, ¿sí? Hay un descanso Claro, productivo. Por eso el modelo griego produjo tanto, era un modelo de ocio, pero de un ocio productivo impresionante, ¿no? Que permitía pensar, claro, 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 ¿sí? claro. Entonces, yo creo que esa parte es importantísima, ¿sí? Tenemos necesidad de meditar. Meditar en nuestra vida personal cuando estamos solos, pero también hemos inventado una institución donde pensar, porque es la escuela. Es la institución donde pensar. Empezamos desde lo más elemental y terminamos en las grandes instituciones del pensamiento, ¿no? Claro. Chepe, ¿cómo se podría plantear un proceso educativo, formativo de eudaimonía? Remodelando completamente el proyecto, olvidándonos mucho de la inteligencia ilustrada y preocupándonos por aprender otras inteligencias. Claro, claro. Por ejemplo, inteligencia emocional, por ejemplo, inteligencia social, por ejemplo, inteligencia práctica, ¿sí? Y entender algo que es fundamental. Todo ser humano es inteligente para algo.
qué cañón. Pero es Encuéntrelo. cierto. Pues claro, claro que es cierto. Esa es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque somos seres inteligentes, punto. Claro. Entonces no me niegue usted lo que la naturaleza me dio. Ayúdeme a hacerla crecer. Pero esa es la función, ese es el sentido de perfeccionamiento del ser humano a través de la Claro, educación, Chepe. claro. Pero también es cierto, Alfredo, que debemos de pensar que en todo este juego social, ¿a cuántos no hemos frustrado en este camino? Claro, ¿A cuántos no hemos condenado a no dejarles ser inteligentes? Que exacto, desarrollen su inteligencia. exacto. No nos lo dicen, pero hay países donde hay que pagar auténticas burradas por por aprender lo más elemental. Digamos, lo más elemental va desde la primaria, el bachillerato, etcétera. Yo olvídate, no digo la universidad, ese es otro cuento. Hay una educación muy anterior al proceso universitario, ¿sí? La universidad es la punta del iceberg, pero yo hablo de la base, yo hablo de, porque no todo el mundo llega a la universidad, como no todo el mundo llega a la religiosidad, ¿no? Claro, No todos podemos ser curas o llamémosle el término religioso que se quiera. Y, claro, pero tenemos que abrir toda esta panorámica, por llamarlo de alguna manera, que además es riquísima. Si no la abrimos, ¿qué nos pasa? Pues frenamos nuestra capacidad para enfrentarnos a estas cosas, los elementos adversos nos dominan, las condiciones difíciles se nos complican y las situaciones traumáticas nos pueden llevar hasta no querer vivir, ¿no? claro, claro, Chepe. Oye, y se me ocurre comentar contigo y me gustaría conocer tu opinión en cuanto, por ejemplo, a directivos, directores de escuelas, instituciones, directores de empresas y al personal que dirige, tiene a su cargo personas que están contribuyendo en sus equipos. ¿Cómo se puede trabajar también este concepto, Chepe? Pues igual hay que generar. Lo primero yo creo que lo primero que una institución educativa debe de hacer es definir qué tipo de institución educativa quiere ser, Okay. dónde va a estar, qué educa. Si yo pusiera una fábrica, definiría qué producto voy a hacer, ¿no? No hago todos los productos, Claro, no hago el producto que tiene el vecino al lado, hago mi producto. exacto, exacto. Yo lo primero que les diría a las escuelas es, ¿ya es usted su producto? ¿Ya lo definió? Una vez que lo tenga definido, yo puedo hacer una escuela y no estoy en contra de ese proceso, ¿sí? Yo puedo tomar la decisión de decir, voy a hacer una escuela donde lo único que me importa es la inteligencia ilustrada. Punto. ¿Sí? Las demás no me interesan. Era más congruente la escuela que me educó en su origen que muchas escuelas actuales, porque en la escuela que yo me eduqué, lo que importaba era aprender ilustrado. Mi viejo maestro decía una frase impresionante, las emociones se quedan en su casa, ¿eh? Terrible, ¿no? Pero así era, hasta que descubrí afortunadamente otras gentes se queriendo educar, otro mundo queriendo educar, ¿sí? Y yo creo que la escuela tiene que preguntarse eso, lo primero. Una vez que lo tenga, tiene que saber algo muy claro. El personal con el que voy a hacer mi proyecto, necesito capacitarlo Eso es importantísimo, Chepe. para que Importantísimo. forme parte de este proyecto. Tú y yo nos conocimos haciendo este tipo de trabajo. Pues, Y era, digamos que igual que formo al alumno, formo al docente para que haga con el alumno lo que yo como institución busco a la hora de querer educar. exacto. E inclusive toda la comunidad, Chepe. Claro, al Lo final es toda la recuerda. tribu. Al Claro, final es toda la tribu. claro. ¿Sí? Yo tengo y tú conocimos casos en donde un hombre de mantenimiento hacía más labor educativa que muchos docentes que tú y yo conocimos. Claro. Y lo recuerdo perfectamente. Claro, claro.
¿sí? Y uno dice, híjole, qué pena que ese hombre no lo pude hacer un docente, claro. porque no tenía los títulos académicos. Pero era un gran profesional y un gran Por educador. descontado, Claro, claro, claro. pero no si ese hombre yo lo puedo usar en mi institución para educar cuando no esté haciendo la parte ilustrada, que es la que me pide los títulos, pero la otra la puedo hacer perfectamente. Ese hombre me puede servir para educar emocionalmente muchísimo mejor que muchos docentes ilustrados. Por supuesto. Y ese es un valor. Entonces yo como escuela tengo que hacer eso, tengo que preguntarme para dónde y cómo. Por descontado puedo hacer la otra, que es la tradicional. Hago lo que me dicen, ya estamos. Ya me quité los demonios de encima, ¿no? Claro. Como me están diciendo que es así. Es lo mismo que aquella persona que va a vivir contigo y ante los problemas de X, frustraciones o tal, te las pone todas a tu servicio. ¿Sí? Y oiga, recupéreme mis broncas de cuando yo tenía 15 años. Pues fíjese usted que yo mago todavía no soy. ¿Sí me Claro, explico? claro, claro. Es un modelo muy complejo, pero hay que hacerlo. Entonces, a las escuelas, ¿qué hay que pedirle? Pues estamos en un momento crucial, todos, en nuestras vidas y las instituciones también. Siéntense y analicen qué quieren hacer, qué van a Exacto. hacer. Con lo que hay y como estamos, Chepe. Claro, y dónde quieres llegar y a dónde quieres llegar. Y escuchen a estas personas que el mundo reconoce como ilustres. O sea, yo no puedo hablar de educación si yo no escucho a Ken Robinson. Yo no puedo hablar de educación si yo no escucho a José Antonio Marina. Yo no puedo hablar de educar si no escucho a Tal Ben Sahar. Porque por algo están donde están. Claro, ¿Sí me explico? claro, claro. Y no me puedo quedar al mismo tiempo yo solo con esta información. Tengo que divulgarla, hacer que mis maestros, que mi gente las conozca, para que de esa manera todos generemos esta tribu que queremos llevar. Y es lo que creo que sería válido, Alfredo. Claro, 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 Chepe. Oye, ¿Sí? Chepe, y en términos así como más universales, más generales, en este momento, ¿qué sugerencia, qué recomendación darías a todos los que estamos viviendo esta situación y seguimos trabajando y queremos seguir educando y formando? Híjole, la primera de todas, medita. ¿Sí? O sea, el primer paso es cuestiónate. Lo dijo Sócrates también hace mucho tiempo. ¿Sí? Sócrates decía, tis ei, ¿quién eres? La primera pregunta que tú te tienes que hacer a ti mismo, tú solo, con tu propia almohada, por llamarlo de alguna manera, es quién soy y cómo voy con todos estos demonios a trabajar. Y le voy a dar mi definición. Y para la fortuna que tengo es que hoy en día tengo una parte de inteligencia artificial que me ayuda a ir encontrando estas respuestas. A través de una maquinita me permite conectarme Claro, y empezar a indagar y a buscar y a querer crecer. Lo que no puedo es tener que esperar a que otro me lo dé. Lo tengo que buscar yo. sí, sí, por Entonces, el primer supuesto. paso sería ese y plantearme, bueno, yo en esta vida, ¿cómo veo las cosas? Y ver las cosas en esta vida va mucho con la edad que uno tiene, con las experiencias vividas, con las condiciones. No es yo no veía la vida igual con 15, 20, 30 años que con 50, 60. Claro, Gracias a Dios, porque hay demonios de los 30 que ya los dominé. claro, claro que ya ni me acuerdo de ellos, ya. Claro, pero también tengo otros de 14 que todavía están ahí.
Eso yo creo, Chepe, que lo que se resiste persiste. Entonces, si no lo hemos integrado a nuestra Claro, vida, claro, nos va a pero seguir hay que entreteniendo. aprender que eso pasa. ¿Por qué la gente tiene tanta tendencia en el mundo del siglo XXI a amarrarse a la juventud? Porque los demonios de la juventud tienen una intensidad bestial Claro. y la señora tiene o el señor 60 años y quiere vivir como si tuviera 25, no, pues discúlpeme, no se puede. Claro que no. Por más que lo intente, no se Por puede. más que usted lo intente, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero son imágenes que nos dan. Claro. O sea, quién no ha dicho, wow, Cher, 70 años y se ve wow? Sí, claro, se ve wow. ¿Con qué? Es ficticio, Claro. no es verdad, no es Cher. Es la suma de una gran experiencia médica, punto. Pero ella no es, ¿o no? Fuerte, Chepe, pero real. Pues sí, Fuerte, pero es pero la real. realidad, Claro. porque sabemos que con el proceso nos llega nuestro límite. Y técnicamente en la juventud todavía no está descubierto el límite. Tú y yo que hemos trabajado mucho tiempo con muchachos jóvenes, sabemos que en su cabeza ellos piensan que ellos no se van a morir. Sí, ¿Cómo va a morir yo si soy joven? claro. Sí, la idea de eternidad la tienen ahí, ¿eh? Claro, pero hay un fenómeno muy importante. Forma parte del modelo cultural. Te voy a hacer una pregunta y meditémosla. ¿Cómo se llama al padre que se queda sin hijos? Porque se murieron. No existe, Chepe. No hay nombre. Sí, ¿Te no das existe. cuenta? Porque es un elemento que se sale de nuestra denominación. Por eso educamos a los hijos como los educamos, porque no tenemos nombre para. Es un fenómeno muy complejo, pero en la medida que yo lo entienda, deja de ser complejo. ¿Sí me explico? La mortandad está a cualquier hora. Tú y yo tenemos infinidad de exalumnos que ya fallecieron. La lógica es que yo me hubiera muerto antes que ellos. Claro. Esto es real. Esa es la lógica. Pues sí, pero no pasó. El mundo es ilógico. Totalmente. Y lleno de incertidumbre, Chepe. Claro, es que en un país desarrollado, perdónenme, eso no existe. Las personas son personas, aquí en China, diciendo China por distancia, no por, o en África o donde me pongas, porque el ser humano tiene las mismas inquietudes siempre. Claro. Esa es la realidad. Por eso es universal. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. O sea, el gran descubrimiento de personajes como este hombre Ben Sahar es que nos tocan la esencia de nuestra problemática actual. La vieron venir hace 15, 20 años. Claro. El problema es que se quedaron en un pequeño círculo. Hoy hay que ampliar el círculo, ¿no? Hay que romperlo. Y hay que transformarlo, Chepe. Claro, Hay que transformarlo. claro. Chepe, se me fue el tiempo volando. Ya Gracias, nos alcanzó Alfredo. el tiempo. No, gracias a ti. Dime algo, Chepe, para los maestros, las personas que quieran conocerte, contactarte, contratarte inclusive, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, yo creo que hay infinidad de formas. Obviamente estamos en todas estas redes de tipo social, ¿sí? Se puede hacer también a través de Promo Estéreo, donde normalmente tenemos nuestro programa y hablamos de educación inteligente. Y no me gustaría dar mi teléfono personal en el sentido de que ¿Algún siempre, correo, Chepe? sí, voy a dejar un correo que es mentoringeducativo@gmail.com. Perfecto. ¿Sí? Ya Por ahí, tenemos cómo contactarte, Chepe. por ahí nos pueden contactar y bueno, podemos seguir planteando una y mil veces circunstancias de este tipo. No porque sean la verdad, sino simplemente porque son inquietas. Y son conceptos que nos ayudan a abrir el conocimiento, Chepe, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por poder contribuir un poco.
Muchísimas gracias y No, que al contrario a todos, ti. gracias a todos y que tengan un excelente jueves. Gracias Gracias, siempre. gracias. Adiós. Gracias.